Hola, soy Mauricio Gianbartolomei, periodista del diario La Nación. Me dedico a seguir temas que tienen relación con la ciudad de Buenos Aires, con toda la temática urbana. 2020 creo que será recordado como el año sin abrazos, sin demostraciones de afectos, el año en que esperábamos el parte diario para conocer la cantidad de contagiados de COVID-19 y también el año en que los muertos se acumulaban en salas de terapia intensiva, muriendo en la soledad de un pasillo quizás de un hospital colapsado. Creo que cuando hayamos superado la pandemia será recordado también como el año que cambió nuestra forma de vivir y nuestras conductas habituales, desde las más simples hasta las más complejas, pero también el año en que abrió una posibilidad para reabrir o pensar nuevas dinámicas urbanas, nuevas oportunidades laborales y también desafíos sanitarios y medicinales a nivel global. Pienso que debatimos durante meses un concepto que desconocíamos, que es el de la nueva normalidad, pero sin saber quizás cuál era la normalidad anterior y si esa normalidad era la correcta. Creo que si hemos aprendido algo en esta pandemia es que quizás la nueva normalidad, ese concepto, no existe, y lo que sí existe es una normalidad que se va adaptando al desenvolvimiento que tiene la enfermedad, que tiene el COVID-19 en los diferentes centros urbanos. Pienso que el coronavirus nos puso a prueba a todos, primero a los médicos y a las enfermeras que dieron su vida para salvar vidas, pero también al resto de los trabajadores, a la clase política, a las familias, todos aprendiendo sobre la marcha con un libreto que se fue adaptando a medida que conocíamos de qué se trataba la enfermedad, de qué se trataba el alcance del virus. En la ciudad de Buenos Aires los cambios radicales fueron concretos y comenzaron desde que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio. Recuerdan, plazas vacías, calles vacías, espacios públicos desiertos, subtes, trenes sin gente, parecían postales de una ciudad abandonada. Pero me parece que fueron las primeras señales de una reconfiguración del espacio público que luego se fue convirtiendo en política pública en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad trasladada al espacio público, al aire libre, fue uno de los conceptos que más circuló en cada reunión de la jefatura de gabinete del equipo de Horacio Rodríguez Larreta, con un objetivo claro: generar espacio al aire libre para que la gente desarrolle sus actividades en un contexto, en un entorno donde, según nos explicaban los especialistas, el riesgo de contagio era menor, por no decir nulo. El último gran avance en este sentido fue la creación de zonas peatonales en los entornos gastronómicos, que fueron uno en cada comuna de la ciudad de Buenos Aires, y la apertura gradual de la gastronomía al aire libre en veredas primero y luego en terrazas y patios internos. Creo que también notamos y se sintió los cambios concretos en la movilidad urbana de los pasajeros, de todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ante la imposibilidad de usar el transporte público reservado solamente para trabajadores esenciales. Se generó una dinámica impensada y quizás contradictoria con una política de movilidad pregonada y defendida por el gobierno de la ciudad durante años para desalentar el uso del automóvil. Y me pregunto si esta política habrá sido algo pasajero para superar la peor parte de la pandemia o quizás una costumbre que se mantendrá en el tiempo. A su vez hubo otros fenómenos de movilidad, como el auge de la bicicletería, quizás uno de los rubros comerciales que mejor superaron la crisis económica. Esto también lo podemos notar en el sistema Ecobici, que tuvo un auge importante cuando volvió el servicio a ser una alternativa para el peatón, para el vecino de la ciudad de Buenos Aires. Y una de las modificaciones de las ciclovías que se agregaron en avenidas importantes como Corrientes y Córdoba, un hecho inédito en la ciudad de Buenos Aires. Otros medios alternativos, en cambio, como los monopatines eléctricos, lamentablemente fueron abandonando la ciudad de Buenos Aires porque las empresas dejaron de funcionar en el país, quizás no pudieron superar este nuevo escenario económico, y la incógnita que dejan es si volverán a ser protagonistas de la movilidad urbana o habrá quedado en el pasado. El espacio público, la movilidad fueron parte del aprendizaje, pero también el rubro laboral tuvo
nos dejó sus aprendizajes. Hubo rubros como los gastronómicos, los culturales, los artísticos, que quedaron al borde de la quiebra, pero otros que quizás resignificaron su función y trabajadores que vieron oportunidades laborales donde no las había. Ya pasaron varios meses de la pandemia y da la sensación de que ya nada será igual, que el mundo cambió, que Argentina cambió, que Buenos Aires cambió. Mientras esperamos quizás la solución definitiva, que esperemos sea la vacuna, nos vamos preguntando cómo será nuestra vida de ahora en más. Y tenemos preguntas. ¿Seguiremos usando tapabocas? ¿La distancia social será común entre nosotros? ¿Volverán las demostraciones de afecto? Creo que son incógnitas preguntas que se irán respondiendo con el correr del tiempo, pero la pandemia ya dejó varias certezas. Primero, que podemos tener un nuevo espacio público más amigable y solidario. Segundo, que el espacio de la salud es finito, no alcanza para todos. Y quizás lo más importante es que todos somos vulnerables ante una pandemia, ante un virus desconocido. Le vamos a dar la bienvenida a Guillermo Jajamovich. Bueno, en primer lugar, como me presentó Mauricio, yo trabajo en temas de estudios urbanos y en términos muy generales nos interesa el vínculo entre espacio, sociedad, tiempo y también el movimiento. En ese sentido, un tema muy clásico de los estudios urbanos y de la historia urbana tiene que ver con las relaciones entre el entorno construido, la piedra y las relaciones sociales, la carne, las personas. Normalmente a lo largo de la historia, cuando una ciudad se transformaba radicalmente, la experiencia de las personas de esa transformación se desajustaba. Cambiaba la experiencia del tiempo, cambiaba la experiencia del espacio, pero en este caso, en nuestra contemporaneidad con el COVID, tenemos una situación totalmente inversa. En estos pocos meses la ciudad no se alteró, los tiempos de la alteración material, infraestructural y arquitectónica de la ciudad son más largos, sin embargo, con el confinamiento, nuestra experiencia de la ciudad quedó totalmente desquiciada, en el sentido de que nuestra experiencia del tiempo cambió, nuestra experiencia del espacio cambió y estamos en el medio de ese proceso. Tenemos más preguntas que respuestas y en ese sentido aludir a pospandemia, nueva normalidad o normalidad, de alguna manera también es una forma, podríamos decir, de tratar de sacarnos la angustia de encima, hablando de un momento posterior a la pandemia mientras todavía estamos en el medio del asunto. En ese sentido, hay varias cosas que a mí me interesan del COVID en relación a esta relación entre espacio, sociedad y tiempo, que tienen que ver, por ejemplo, con la reactualización de muchos discursos muy críticos de la vida urbana. La idea de que la ciudad es el problema, no la solución. La idea de que las grandes ciudades fueron el epicentro del contagio y dispersión de esta enfermedad. Si bien esto, digamos, materialmente no es exacto porque la enfermedad se está expandiendo en distintas direcciones, la sospecha sobre la ciudad sigue estando presente y para quienes trabajamos en temas urbanos esto es problemático. Y esto no es solamente una cuestión de discursos en contra de la ciudad. Uno también puede ver muchas prácticas que tienen que ver con, de alguna manera, irse, abandonar y dejar de lado la ciudad cuando, en sus vertientes más positivas, las ciudades son lugares de encuentro, lugares de contacto con el otro, lugares de aparición de lo inesperado, lugares también asociados a la libertad, aunque siempre haya estado acompañados de desigualdades de distinto tipo. En ese sentido, algunos de los elementos que me preocupan de lo que escucho cotidianamente tienen que ver con prácticas de abandono de la ciudad, crecimiento inmobiliario en relación a barrios cerrados, propuestas de organizaciones sociales de otorgar lotes en zonas rurales para que la población trabaje la tierra y deje la ciudad y las áreas que están muy pobladas o muy abarrotadas. También propuestas en torno a la idea de arraigo en los pueblos del interior como forma de evitar la llegada masiva de población de bajos recursos a las ciudades. Lo que veo en torno a eso es una suerte de reactualización de discursos muy críticos de la ciudad y también en parte cierto abandono de la idea de la ciudad como un lugar de soluciones, como un lugar que ofrece o promete una vida mejor. En ese sentido creo que
en términos no solo urbanísticos, sino culturales, hay una dificultad a la hora de pensar la ciudad como un ámbito superador, como un ámbito deseable, y más bien lo que circulan son muchos discursos e imágenes más bien apocalípticas en torno a la ciudad. La idea de que el desastre, el final, la aglomeración se autodestruirá a sí misma. Por el contrario, me parece que el COVID también nos permite entender algunos de los elementos que venimos pensando en relación a la ciudad. Un elemento muy particular es la idea de que no estamos solos en la ciudad. La ciudad no es solamente la casa de los humanos, sino que también, digámoslo así, hay no humanos que habitan la ciudad. El virus en su peor faceta nos muestra eso. En ese sentido también me parece que la cuestión del virus y la experiencia de la enfermedad también nos permite pensar sobre la relación entre movilidad y movilidad. Sabemos que el virus circula porque las personas circulan, los objetos circulan, y eso va desplegando y expandiendo el virus. Sin embargo, la forma paradójica o no de evitar eso es la inmovilidad, el confinamiento. Pero hay también, tener siempre en cuenta, por lo menos a partir de cierta preocupación social, lo siguiente: para que nosotros no nos movamos, para que la inmovilidad se garantice y el confinamiento sea efectivo, necesitamos de personas o colectivos sociales que se muevan, se movilicen, trabajadores esenciales, y que garanticen la posibilidad de que nosotros estemos confinados. Al mismo tiempo, todos estamos en esta nueva situación, pero no todos estamos del mismo modo. Quedarse en casa, esto ya fue dicho hasta el hartazgo tal vez, no es lo mismo para alguien que habita una villa que para alguien que habita un barrio de clases medias. En ese sentido, si bien hubo un momento igualador en el sentido de que todos somos potenciales víctimas, vuelven a emerger problemas muy clásicos de la ciudad y la vida urbana. Un elemento más con el cual me gustaría terminar, si vamos a pensar en lo nuevo local o en lo local, yo ahí lo que estoy pensando es que lo local no es algo localizado de una vez y para siempre, sino que se ve atravesado por flujos. Flujos de personas, flujos de ideas, flujos de actores, flujos de instituciones. En ese sentido, y esto creo que el COVID lo mostró muy bien, vuelve a ponerse sobre la mesa la cuestión metropolitana, en el sentido de que nuestra ciudad es el área central de una gran Buenos Aires metropolitana, pero que los procesos sociales, urbanos, económicos, de transporte, tienen una lógica metropolitana. En ese sentido, creo que el COVID mostró la posibilidad de una coordinación interjurisdiccional entre representantes políticos nacionales, locales y de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo, el día de hoy, vemos que esa posibilidad está muy lesionada. En ese sentido, creo que lo metropolitano vuelve a aparecer como un desafío, sobre todo porque también fue la puerta de entrada del COVID. En ese sentido, creo que lo nuevo local no es algo meramente localizado, sino que también tenemos que pensar en flujos, movimientos y espacialidades que hacen a la experiencia del funcionamiento de la ciudad y su área metropolitana como un todo. Gracias, Guillermo. También nos acompaña Garo Soler Ilia. Quería agregar un poco mi visión desde una persona que trabaja, que hace ciencia experimental y que es docente. Me parece que quería mostrar un poco, complementar un poco con algunos cambios que hemos visto y que efectivamente han llegado para quedarse. Mi primer pensamiento con esto, viniendo del campo de la química, es que toda la humanidad está siendo puesta en jaque por un montón de moléculas que se han organizado. Esto es terrible, porque en el fondo un virus no es un ser viviente, es un conjunto de lípidos, proteínas y ARN que se juntaron espontáneamente, y eso espontáneamente se mete en células, usa su maquinaria como un parásito y nos vuelve locos. Ha vuelto loca la economía, ha vuelto loca la sociedad y está impactando nuestras costumbres. Y me pareció muy interesante este desafío de pensar el COVID desde nuestras disciplinas. Uno como químico estudia las moléculas, y las moléculas forman sustancias. ¿Sí? Tenemos el aire que respiramos, que son moléculas que no se ven unas a otras, son gases, no interactúan,
En un líquido, acá en esta botella de agua, tengo moléculas de agua que se mueven, se rozan, se tocan, están unas sobre otras, interactúan permanentemente, se atraen y se repelen al mismo tiempo. Y después están los sólidos, que son aburridos, las moléculas están fijas ahí. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros como químicos aprendemos que la molécula tiene una cierta estructura, una cierta personalidad, que los átomos, ¿no? Pero después hay leyes de escala que llevan a que uno pueda entender por qué el agua fluye, por qué ebulle a 100 grados, por qué funde a 0 grados, en función de leyes de estadísticas de escalado. Que Borges podría denominar con la lotería de Babilonia, ¿no? Nosotros hacemos siempre un paralelo entre esas cuestiones, el azar y la probabilidad de ciertas cosas que ocurren. Con el COVID se me viene ese fenómeno a la mente, el fenómeno de tener personas y de estar dentro de paradojas, ¿no? La paradoja que tenemos en este momento es que nuestro confinamiento, así como el confinamiento afecta a las moléculas, el confinamiento afecta a la gente porque cambia las interacciones. Y hoy la paradoja es que estamos más comunicados que nunca con nuestro entorno inmediato, y eso es hermoso, es muy enriquecedor, pero es muy agobiante, porque también uno necesita interactuar con el exterior. Con el exterior uno puede armar vínculos muy inmediatos, porque gracias al Zoom da lo mismo comunicarse con el almacenero de la esquina que con Tokio. Bueno, si uno tiene las horas adecuadas, ¿no? Pero entonces viene esa paradoja del cerca-lejos, todo queda cerca y todo queda lejos. Entonces la sensación es de estar abrumado ante el cambio de situación. Todo está cerca, todo está lejos y todo es poco definido. Por ejemplo, a mucha gente le ocurre que no tenemos horarios. Trabajamos dentro del lugar del que vivimos, cosa que es rara. Es muy raro trabajar dentro del espacio que vivimos siempre. Tenemos espacios donde no sabemos si vivir o trabajar y si nuestro trabajo es nuestra vida o la vida el trabajo. Y eso hay una confusión. Nunca me voy a olvidar cuando estuve en el Salar de Uyuni, que es maravilloso, en abril, cuando llueve, uno ve que el salar tiene una delgada capa de agua. Entonces el aire es muy puro y se refleja la atmósfera en el salar. Y uno está como en medio de una bola de luz. Esto parece místico, disculpe. Pero uno está como dentro de una bola celeste y no es que no distingue este, oeste, sur o norte. Uno no distingue arriba de abajo. Yo tengo la sensación de que no distinguimos ahora dónde estamos, arriba y abajo. Y estamos en esta nueva normalidad que lamentablemente se va a quedar un tiempo. Y esto ha trastocado un poco nuestras funciones. Yo lo veo, por ejemplo, como científico experimental. Ya no puedo ir a trabajar a mi laboratorio. Ya mis estudiantes y mis colegas investigadores no podemos generar hechos nuevos, observaciones nuevas. Lo que sí estamos generando es mucho pensamiento. Esto nos hace sentir, nuevamente, la paradoja de no tener que hacer con las manos nos deja más tiempo para una cierta introspección y pensar un poco más hacia adelante. Y eso ha sido muy interesante. Ese ejercicio de comulgar un poco más internamente con la gente que es más cercana, de cortar un poco los vínculos con el exterior, aunque uno tenga la angustia de estar en el exterior, y sin embargo poder pensar o poder distanciarse un poco de la vida previa diaria, me parece que tiene cierto enriquecimiento, por un lado. Por otro lado, como me ha pasado como docente, como persona que se dedica a enseñar, que esta introspección misma y esta manera de pensar me han llevado a plantearme muchas cosas que en 25 años de enseñarle a gente a química, nunca se me ha ocurrido. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Cuál es la función nuestra? ¿Por qué tenemos que tomar exámenes? Son cosas que me parece que luego de esta etapa, que a lo mejor dentro de 10 años la veremos de manera risueña, como el año que vivimos encerrados con unas plantas y las mascotas, mostrándolo los gatos por internet, va a ocurrir que el día que empezamos a cambiar la manera de enseñar y la manera de forjarnos nuestros objetivos. ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Tomar un examen o que la persona aprenda? ¿Dominar cierta técnica o pensar en cómo sería algo mejor? Eso me parece interesante.
Y el último punto que me parece que es interesante, últimos 2 puntos cortos, es uno, que esta pandemia ha puesto en valor la ciencia y la información, pero también, paradójicamente, nos ha traído un exceso de información, que es muy difícil, sin un poco de conocimiento, de poder discernir cuál es la buena información y cuál es la mala información. Estamos tan inundados de información que se requiere cierta formación interna nuevamente y pensar para poder navegar en todo este caos nuevamente de información. Entonces, estamos ante una etapa muy interesante. Lo que sí es interesante es que aplicando métodos científicos tendríamos que poder salir adelante. Y eso, por último, 2 cosas más. Una, esto ha mostrado también que apelando a la ciencia y apelando al dispositivo científico que tenemos, hemos podido encontrar soluciones. Porque se están trabajando en las vacunas, se han trabajado en los kits, estamos trabajando en diversos proyectos para mejorar, por ejemplo, la vida de la gente. Muchos científicos que no hacemos lo que hacemos todos los días, nos hemos dedicado a hacer otras cosas, pero aplicando el mismo método. Eso está bueno. Y el último punto, el último que uno puede pensar, es que a largo plazo también uno tiene esta dualidad de el ser, lo que es uno, y la libertad que uno debería buscar, con la protección y el contacto con la sociedad. Nuevamente las moléculas, ¿no? Nos miramos a nosotros mismos, nos miramos a los otros y cómo escalamos. Y ahí está un tema interesante, que es también la dualidad de la libertad y el control. Y de cuándo vamos a encontrar el límite y de qué límites vamos a aceptar como sociedad. Eso es un tema que es apasionante. Y esta nueva dinámica laboral, este nuevo limbo laboral en el cual estamos sumergidos por estar trabajando en el teletrabajo, ¿considerás que puede ser una solución temporal para esta pandemia o permanecerá durante años? Yo creo que acá van a surgir cosas muy profundas, que es cuánto necesitamos de la afuera y cuánto necesitamos de lo colectivo, y por ahí eso Guillermo también lo puede ver mejor. ¿Cuánto necesitamos estar todos juntos en una ciudad? ¿Por qué tenemos que ir a trabajar? ¿Por qué tenemos que tomarnos 2 horas de transporte para ir a un lugar a hacer algo? Si lo podemos hacer 80% desde la casa. Ahora, ¿qué mecanismos vamos a implementar para que eso ocurra? Para que eso ocurra, alguien va a tener que certificar que ese trabajo se hace. Eso va a ser invadir la intimidad de la gente. Antes te hacían marcar tarjeta, ahora te harán marcar tarjeta en tu casa. ¿Cómo es? ¿Hasta dónde va a llegar? Esto, desde el punto de vista de la sociedad, puede ser muy interesante. Me da justo el pie para preguntarle a Guillermo, porque Guillermo hablaba de la descentralización de las ciudades y de que las ciudades, grandes ciudades como Buenos Aires, quedaron bajo sospecha al ser las que primero tuvieron el brote de COVID. Bueno, es una enfermedad que se replicó en todo el país. Pero la pregunta es si considerás que es un efecto pasajero de la pandemia el hecho de que mucha gente se esté replanteando abandonar la ciudad, instalarse con su familia en algún lugar más tranquilo, más natural, o una ciudad más pequeña, quizá para seguir trabajando a distancia, como plantea Galo, y como estamos haciéndolo muchos de nosotros, pero digo, ¿es un efecto emocional, si querés, de la pandemia o es un cambio de paradigma? Necesitaríamos un poco el tiempo para ver retrospectivamente qué ocurrió. Lo cierto es que si uno lo mira con un poco más de distancia histórica, no es la primera vez que surgen muchos discursos que plantean el final de la necesidad de las ciudades. Imaginemos ya que con toda la emergencia y generación de tecnologías de la comunicación ya se planteó en la década del 60 en distintos países que no hacía falta vivir en ciudades porque podíamos comunicarnos de otra manera. Y desde los estudios urbanos un poco lo que se demostró es que a pesar de que las tecnologías permiten esa distancia, las ciudades importantes fueron creciendo con mayor intensidad. En ese sentido, estando en el medio de la pandemia es difícil, digamos, saber qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí tengo claro es que es muy difícil que tendencias que llevan décadas, como ser la aglomeración de
la producción económica, cultural, el centro político de este país que se aglomera en la ciudad y en su área metropolitana se altere velozmente. En ese sentido tengo interrogantes sobre la viabilidad, aun si fuera deseable, de desconcentrar efectivamente la ciudad y el peso de la capital federal y el área metropolitana. En ese sentido me parece más realista poder pensar sobre lo que ocurre, sobre lo existente y tratar de, lo cual es muy difícil en términos de factibilidad política, de entender lo metropolitano y gobernar lo metropolitano cuando lo metropolitano tiene un gobierno de la ciudad, decenas de gobiernos municipales, un gobierno provincial, un gobierno nacional y todos están metidos en este mismo territorio, pero este territorio todavía no está gobernado en términos metropolitanos, a pesar de que todos entendemos que la cuestión del transporte, la cuestión de la infraestructura, la cuestión de la vivienda, la cuestión de los residuos, todo tiene una lógica metropolitana. En ese sentido creo que, aunque también es dificultoso, más que pensar en un futuro donde la Argentina se transforme en un núcleo de ciudades más o menos homogéneas en tamaño, poder trabajar sobre los problemas existentes dentro de la propia área metropolitana. Digamos, hay un tema que siempre vuelve y es el traslado de la capital. No solo a Viedma, sino que si uno revisa la historia, cada 10 o 15 años hay una propuesta distinta. Guillermo, planteás que los problemas previos a la pandemia no se resolvieron, sino que se intensificaron. Te pregunto, ¿cuáles, bueno, un poco lo estuviste mencionando, pero cuáles son esos problemas urbanos los que vos quizás considerás que sean más graves? ¿Por qué no fueron resueltos antes y por qué se intensificaron? Bueno, hay un tema que es más o menos claro para todos y es que cuando salgamos, aunque no sabemos cómo vamos a salir y de qué manera de la pandemia, globalmente como sociedad vamos a salir más empobrecidos en términos materiales. En ese sentido, las desigualdades sociales y urbanas que la ciudad, que el área metropolitana y que el país tiene, se han reforzado. Ahí es donde digo que hay viejos problemas que reaparecen. Por otro lado, creo que la cuestión de la dificultad de operar metropolitanamente es algo que también el COVID volvió a dejar en claro, que en un momento fue auspicioso las reuniones, digamos, entre autoridades políticas donde parecía que podía ser un puntapié para atacar metropolitanamente otros temas, pero al día de hoy no sabemos la viabilidad política de eso, más bien parece estar erosionándose. Y después también es un poco difícil, volviendo a la pregunta previa, todavía cuantificar cuánta gente efectivamente se muda al interior del país, cuánta gente se muda a los barrios cerrados, que por otro lado están dentro del área metropolitana, del organismo metropolitano, pero funcionan con una lógica que es una lógica opuesta a los valores más deseables para muchos de la ciudad. La libertad, el contacto con el otro, la experiencia de lo heterogéneo, el vínculo con la diferencia, todo eso, digamos, no es parte de la cotidianeidad de esos barrios cerrados. Por más que están dentro de la ciudad, le dan la espalda a los valores más clásicos de la vida urbana. El motivo por el cual de alguna manera seguimos viviendo en la ciudad y estamos en un museo y también el lugar donde se concentra la oferta cultural, la oferta económica, muchos elementos que no son tan fáciles de mover y que tampoco sabemos cómo se daría una vida por fuera de la ciudad para quienes todavía apostamos por vivir en la ciudad. Galo, ¿cuál considerás que es el aporte que puede dar la ciencia para ayudar a resolver estos problemas que plantea Guillermo? Bueno, la ciencia somos todos. Las ciencias sociales también son ciencias, no parecen a veces, pero son. No, pero más allá de eso, creo que justamente el conocimiento científico, la metodología científica, en todas las áreas, y interdisciplinaria, sumamente importante, es la que va a resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la ciencia en el fondo? Es la ausencia de una creencia en algo que va a funcionar. Es la capacidad que tenemos nosotros de descubrir y de darnos cuenta y de cuestionar permanentemente a la naturaleza, a los fenómenos que encontramos, la capacidad que tiene, por ejemplo, un sociólogo o un pensador de las ciencias sociales de encontrar patrones de conducta, patrones históricos. O sea, todas esas herramientas que tenemos nos permiten resolver problemas. Que ese es el gran problema que tiene para mí
muchos países subdesarrollados científicamente, entre ellos Argentina, Latinoamérica, etcétera, es que no usamos a las ciencias en general como motor del desarrollo. Y ese es un tema complicado. Ahora bien, esta pandemia nos ha traído que los científicos te identifican lo que es una epidemia, pueden asesorar en políticas, pueden descubrir maneras de detectar el virus, pueden desarrollar vacunas, pueden desarrollar desinfectantes. ¿Por qué? Porque están entrenados para hacer eso. Y para tomar, o sea, el científico está entrenado para tomar datos del exterior y en base a sus conocimientos actuar sobre eso. Luego, sí hay que hacer un uso racional de la ciencia. Se ha hablado, por ejemplo, en la gestión de la pandemia. Dice, bueno, ¿falta gestión en la pandemia más interdisciplinaria? Es necesario incorporar probablemente a los infectólogos que han mandado en la pandemia estos meses con ciertos resultados interesantes, como que se aplanó la curva, se patearon los problemas para adelante. Bueno, hay que incorporar psicólogos, hay que incorporar antropólogos para darse cuenta de cuáles son los problemas que está causando esta pandemia en la mentalidad de la gente y en cómo repercute eso en el resto de la sociedad y en cómo vamos a salir y en cómo van a cambiar nuestras costumbres. Yo creo que ahí es donde la ciencia realmente, además de las cosas evidentes, curamos mejor, tenemos más idea de cómo es el virus. Nunca se ha estudiado tanto un tema en tan corto tiempo y con tanta eficiencia como el virus. Hace 6 meses, y entre hace 6 meses y ahora, la mortandad ha bajado muchísimo. Porque se han aplicado montones de técnicas nuevas. Por supuesto, ha habido avances infernales. Bueno, ahora es el tiempo de ir hacia adelante aplicando todas las ciencias, un abanico más amplio. Pero quizás faltó la previsión de cuáles son los efectos en la gente, el que no se contagió o el que no atravesó la enfermedad. Digo, más allá de los avances medicinales y de todo este trabajo en conjunto que fue inédito. Falta quizás esa pata que vos mencionás de, bueno, cuáles son los daños que nos pueden provocar la pandemia. ¿Ustedes vieron la primera escena de la película del soldado Ryan? La pandemia es desembarcar en la playa con los alemanes que te están tirando. Vos hacés lo que podés. Estaban los médicos poniéndole morfina a los tipos y se morían. Hasta que toman el búnker alemán. Ahí más o menos respiran un poco y pueden contar los muertos. Ahora estamos contando los muertos. Yo creo que a partir de ahí empezamos a atender estrategias. Y a partir de ahí sí es muy importante hacer un enfoque integral. Guillermo, volviendo un poco en relación a lo que dice Galo y cómo será el comportamiento de este virus y quizás si vienen otros, te llevo al espacio público y a las intervenciones que estamos notando en la ciudad de Buenos Aires. Vos hablabas un poco de pensar el área metropolitana y quizás los flujos de personas que entran y que salen. Pero lo que te quería preguntar es si podemos imaginarnos una ciudad con una mayor intervención del espacio público, porque hasta ahora creo que la estamos notando, pero no tiene quizás tal magnitud. ¿Podemos imaginarnos que esto seguirá, que es una política que seguirá en aumento, que habrá nuevas y más grandes intervenciones en el espacio público para contener este virus o quizás nuevas pandemias? Sí, creo que hay un trasfondo político en términos amplios en torno a la pregunta y tiene que ver con lo siguiente. Podemos intervenir puntualmente, temporariamente, ciertos espacios, resignificarlos para que tengan un uso acorde a la situación actual, plazas por escuelas, bares en calles, un poco lo que estamos viendo, pero el gran tema ahí también es, y esto es un tema muy central del urbanismo y de la planificación urbana, de qué se hace con la tierra pública en nuestras ciudades. ¿Cuáles son los criterios con los que planificamos el uso de esas tierras? Se destinan esas tierras al mercado inmobiliario a los fines de poder hacer un negocio económico, cosa que es parte de la vida urbana contemporánea, o también se piensa que lo que nos muestra un poco la pandemia hoy, vamos a precisar espacios más adelante y que nos van a salir mucho más caros si nos desprendemos velozmente de la tierra pública con que contamos. En ese sentido, creo que el punto es entender que liberar
dejar de lado tierra pública, eventualmente privatizarla, tiene beneficios económicos, pero puede ser mucho más caro cuando uno ve la temporalidad de otra manera, cuando uno está pensando de acá a 10, 15 o 20 años, y esto es válido para la totalidad de las ciudades, no solo para nuevos espacios verdes, sino para nuevos hospitales, nuevas escuelas, nuevos parques. Creo que ahí hay una discusión donde hay que pensar realmente qué se hace con la tierra pública, que es mucha, que en muchas ocasiones está bien localizada y la solución de hoy puede volverse el problema de mañana. Digamos, siempre hay una tensión en los gobiernos municipales, y hablo en general, donde hay, digamos, más problemas que recursos, y siempre está esa tensión por, bueno, hacer frente a eso. Pero también si pensamos en términos de planificación, en términos de una temporalidad que nos trascienda, poder pensar un poco por las necesidades de mañana y del día después de mañana. Les quiero hacer una pregunta a los dos para ir cerrando la charla. La misma pregunta a los dos. ¿Cómo se puede convivir sanamente o atravesar esta pandemia cuando no sabemos hasta cuándo vamos a seguir de esta forma? No, hay una cosa muy corta, retomando lo que Galo decía antes, de que, bueno, científicos también son o somos los sociales. Creo que obviamente estamos ante un hecho médico del orden de las enfermedades, su circulación, pero como toda enfermedad, como todo proceso, también tiene un costado cultural, social, político y económico. En ese sentido, digamos, la respuesta del confinamiento, la respuesta de quedarse en casa, rápidamente también creo que se fue articulando con otros saberes de las ciencias sociales, la geografía, los estudios urbanos, en el sentido de entender que una misma solución no funciona del mismo modo para la totalidad de la sociedad. En ese sentido creo que es promisorio poder incorporar saberes antropológicos, de las ciencias sociales, de la geografía, para entender cómo se mueve la gente, cómo habita, cómo transita la ciudad o cómo deja de hacerlo. La ciudad o el transporte no es meramente infraestructura, son también prácticas y son también sentidos. Y si queremos intervenir, digamos, con mayor efectividad sobre todo esto, creo que hace falta como entender las distintas dimensiones o los distintos bemoles. Digamos, y creo que también la cuestión de la salud mental o la salud colectiva en términos más amplios que lo meramente epidemiológicos, creo que tiene que estar en agenda, y que más o menos, bueno, de alguna manera tiene que haber una respuesta colectiva. La verdad es que no es mi campo el de la salud, pero efectivamente creo que ahí vuelvo a algo que decía en el texto, aludir velozmente a una pospandemia, aludir a un momento posterior donde todo esto que estamos viviendo se anula, se supera y vuelve una nueva normalidad, creo que también habla de cierta ansiedad y cierta angustia vinculada a la dificultad de habitar o transitar este momento de pandemia. Todos queremos saber cómo sigue, y ahí yo decía en el texto, aunque por ahí en términos científicos duros erro, la idea de COVID-19, esa idea del 19, a mí me suena como a la vuelta de nuevas versiones. Vendrá el COVID-20, el COVID-22, tendremos alguna experiencia acumulada, pero probablemente los virus tendrán otras características. Y ahí también creo que hay desafíos en torno a lo ambiental, lo metropolitano, elementos que se están planteando también en otras charlas de este ciclo, que hay que tener en cuenta. No vivimos solos en la ciudad, no somos los humanos los únicos con capacidad de modificar o alterar las prácticas y la infraestructura de la ciudad, sino que en este caso un virus también nos dio vuelta a la vida, a todos y a todas, digamos. Las interacciones nuestras son importantes, y es importante tomar conciencia de sí y conciencia de los demás. Y eso es una cuestión también de la conciencia de los límites. Eso me parece que nos va a poner mucho en jaque ahora. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites del Estado hacia uno, de uno hacia la sociedad, de uno hacia la familia? ¿Hasta dónde invade la esfera del otro? Eso va a ser muy fuerte. Para los argentinos no es fácil tener límites. Somos un pueblo naturalmente rebelde e ilimitado, con lo cual es muy difícil domesticarnos, entre comillas.
Por otra parte, sí podemos incorporar algunas cosas que me parecen interesantes. Hace unos años tuve la oportunidad de estar en Japón y veías mucha gente con barbijos en el subte. Y le pregunté a mi colega japonés, escúchame, ¿estos tipos de barbijos están locos, son paranoicos? No, están resfriados y no quieren contagiar al otro. Entonces, creo que esa conciencia que no tenemos muchas veces puede salvar en este momento millones de vidas. Ahora, la humanidad es resiliente, nos vamos a acostumbrar, nos vamos a inmunizar en algún momento. Hemos pasado la peste negra, hemos pasado la gripe española, hemos pasado la amargura de perder finales de Copa América y del mundo. Vamos a sobreponernos, no cabe duda. Lo que sí creo que vamos a tener, me parece que esta circunstancia que estamos viviendo, que se la contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, si sobrevivimos, nos va a permitir pensar qué somos nosotros y cómo podemos ser mejores con el otro. Creo que ese es el enriquecimiento que nos debería dar esta pandemia. Gracias, Galo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias.